Mateo 5, 6 y 7, si usted recuerda, en donde encontraríamos cómo hemos de amar a Dios, cómo hemos de amar a nuestro prójimo y cómo hemos de amarnos a nosotros mismos. Entonces, de esas cosas vamos a empezar a platicar, hermanos. Y en la lección del día de hoy tiene por título, en forma de pregunta, ¿te amas a ti mismo? Ese sería el título del día de hoy. Y quisiera introducirles, hermanos, a esta sección o a esta sesión, más bien, refiriéndoles ese pasaje, no tan conocido quizás, donde tenemos a Absalón, ustedes recuerdan ese hijo de David, y tenemos a Joab. Resulta que Absalón ha dado muerte a su hermano, este que era su medio hermano, que abusó de su hermana y fue desterrado. Entonces, durante un cierto tiempo, Joab hace venir a Absalón, procura que él regrese y finalmente Absalón vuelve, pero resulta que cuando Absalón vuelve de su destierro, David no le recibe. No sé si ustedes ubican esto, ¿no? David no le recibe, mis hermanos, y resulta que Absalón empieza a procurar hablar con Joab, porque fue Joab el que le hizo venir, y Absalón básicamente le quiere decir, ¿para qué me hiciste venir? Estaba yo desterrado, está bien, ahora estoy aquí, pero de todas formas el rey no quiere dejar que yo vea su rostro. Es decir, vivía ya no desterrado, ya no fuera de la ciudad, pero finalmente vivía segregado o apartado. Bueno, Absalón quiere decirle estas cosas a Joab, pero Joab no le hace caso. Vuelve a insistir Absalón y no le hace caso. Y entonces finalmente, hermanos, para llamar la atención de Joab, Absalón manda a quemar su campo, un campo que tenía junto a su era. Manda a sus criados a que incendien el campo de Joab. Y entonces sí, Joab llega a reclamarle a Absalón por qué hizo eso. Bueno, ¿por qué les estoy refiriendo esta anécdota, hermanos, o esta historia que nos da la Biblia? Nosotros, hermanos, tenemos una noción probablemente errada de lo que es amarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos de esas cosas, hermanos, sin el consejo de Dios, tendemos a pensar que el amor a uno mismo está estrechamente relacionado al carácter, está relacionado a la autoestima, está relacionado a ser un hombre resuelto o una mujer resuelta. Y en general, cuando hablamos acerca de amarnos a nosotros mismos, lo relacionamos con ciertas características, valga la redundancia, del carácter, ciertos rasgos del carácter que nos impulsan hacia arriba, que nos hacen desarrollar relaciones, si no bien sanas, hermanos, pues relaciones donde dominamos, donde nos desenvolvemos con seguridad, etcétera. Entonces, algunos de nosotros podemos relacionar el amarnos a nosotros mismos con esas cosas o cuestiones que se derivan de allí mismo. Bueno, vamos a encontrar, hermanos, cuando nosotros nos entregamos al estudio de la palabra, que eso no es lo que la Escritura dice acerca de amarnos a nosotros mismos según Dios. No estoy desechando lo que es un carácter firme, hermanos. Es algo, se puede decir algo bueno, pero en realidad cuando hablamos acerca de amarnos a nosotros mismos, se puede decir que los temas no están enteramente relacionados. Es decir, no podemos pensar, no debemos pensar que el amarnos a nosotros mismos equivale a tener un carácter así arrojado como el que tenía Absalón, ¿no? ¿No me haces caso? Bueno, quemo tu campo, quemo tu era, y ahora sí vas a venir a hablar conmigo, ¿no? No es ese tipo de ademanes lo que determinan que un hombre se ama a sí mismo.
¿Sí, mis hermanos? Entonces, la pregunta que nos hace el título de esta sesión es, ¿te amas a ti mismo? Y de allí, mis hermanos, se van a desprender respuestas. Algunos vamos a decir, por supuesto que sí. Otros quizás vamos a titubear porque precisamente no somos personas con tanto aplomo, no somos personas que se impongan a otros, no somos personas que hagan prevalecer sus puntos de vista. Generalmente nos doblegamos ante los demás, quizás. Tal vez no sabemos defender, ya no se diga solo nuestros puntos de vista, sino aún nuestros derechos y cosas así. Entonces, vamos a tratar de enfocar, hermanos, o vamos a tratar de empezar a enfocar lo que es el amor hacia nosotros mismos, lo que es el amor hacia nosotros según Dios. ¿Sí, mis hermanos? Porque el término es muy amplio, entonces nosotros obviamente nos vamos a interesar en lo que nuestro Señor dice y vamos a encontrar, por supuesto, que también el Señor está interesado en que nosotros tengamos un carácter sano, ¿sí? Y vamos a tener que reformar algunos de nosotros la idea de lo que un carácter sano es, ¿sí, mis hermanos? Entonces, a nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento, él respondió, hermanos, y solo les doy de referencia el texto, él respondió que el principal mandamiento de la ley era amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, añade nuestro Señor Jesucristo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hermanos, admirablemente, porque aquí hablamos de los dos mandamientos de la ley, los dos principales mandamientos, que son amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo mandamiento de la ley es amarás al prójimo como a ti mismo. Decía yo, admirablemente, hermanos, cuando pasamos de la ley a la gracia, resulta que el amor conserva su lugar prominente, lo cual podría causarnos una cierta controversia a algunos, porque estamos acostumbrados a polarizar entre la ley y la gracia. Los hemos puesto en lados opuestos, en lados que corresponden a un extremo y otro, pero admirablemente o sorprendentemente, hermanos, cuando hablamos acerca del amor dentro de la ley y hablamos acerca del amor dentro de la gracia, resulta, hermanos, que éste permanece. Por supuesto, hay una relación muy particular del amor dentro de la ley y una relación muy particular dentro de la gracia. Pero el hecho, hermanos, es que nos podría sorprender el hecho de que el amor permanece aun cuando hemos dejado atrás la ley y nos hemos internado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues mientras en la ley, precisamente, el mandamiento principal se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, dentro de la gracia, hermanos, tenemos afirmaciones como esta. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, nosotros hallamos, hermanos, que aunque transitamos de la ley a la gracia, sin embargo, el amor permanece como algo no solo que es importante, hermanos, sino que es imprescindible. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La explicación sencilla, hermanos, acerca de cómo es que esto que puede señalarse como el eje principal de la ley permanece en la gracia, hermanos. La explicación sencilla es porque ambos, la ley y la gracia, proceden del mismo, es decir, de nuestro Señor. Repito esta idea que es importante, hermanos. Si algunos nos sorprendemos por el hecho de que el amor permanezca como eje central de la ley,
porque toda la ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. El eje central de la ley es el amor, pero el eje central, hermanos, de la gracia también es el amor. Diría yo, sorprendentemente, tal vez usted ya lo había razonado, pero es algo que nos puede sorprender cuando pensamos y repensamos en esto. Ahora, hermanos, al respecto de esto y ahondando en estas ideas, se puede decir lo siguiente: cuando nosotros afirmamos que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley perfectamente, otra manera de decir esto mismo, hermanos, es que Él, en su encarnación, amó perfectamente al Padre y a su prójimo, porque ahí está el cumplimiento de la ley. Repito, cuando afirmamos que Jesús cumplió la ley perfectamente, otra manera de decirlo es que Él, en su encarnación, amó perfectamente al Padre y de esa misma forma amó a su prójimo. Es decir, nuestro Señor amó al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas. Y amó a su prójimo como a sí mismo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, tomémoslo en cuenta. Y se puede decir también, hermanos, cuando se habla de que el hombre fracasó en el cumplimiento de la ley, se puede decir precisamente que ese fracaso consistió en que los hombres no amamos al Señor de la manera que estaba establecido, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Fallamos en eso, fracasamos pues en esto, y se puede decir que también fracasamos a la hora de amar a nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Entonces, hermanos, eh, aunque estamos hablando de la ley, en este punto me gustaría recordarles, ya cuando se habla acerca de la gracia, también se dice esto, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquí cabe bien, hermanos, el explicar cuál es entonces la diferencia. ¿Por qué si hablamos de la ley en términos del amor, que implica amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, cómo es que cuando pasamos a la gracia, hermanos, permanece esto? ¿Por qué prevalece? ¿Y cuál es entonces la diferencia? Bueno, probablemente estas sean afirmaciones evidentes para la mayoría de ustedes, hermanos, pero recordemos, el pacto de la ley también es conocido como el pacto de obras, hermanos, y allí se implica que nosotros éramos los que teníamos que cumplir de esa manera los preceptos de nuestro Señor. Y resulta que la ley no funcionó para el hombre, para salvarle, pero no porque ésta fuese mala, sino porque nosotros éramos incapaces de hacer lo bueno, de amar a Dios como es debido y de amar al prójimo como el Señor nos mandó. Entonces, cuando esto se entiende así, hermanos, entonces también nos proyectamos hacia la gracia y ya no estamos hablando del pacto de obras, ya no es por nuestro obrar, pues, que se espera que eso se cumpla, sino que, recordemos, este es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él, habiendo cumplido la ley, habiendo amado a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, Él se entrega por nosotros, su sangre es derramada, hermanos, y ahora nosotros participamos de su justicia por medio de la fe. Yo sé que nosotros conocemos estas cosas, hermanos, pero quiero establecer lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo y cumple la ley, hermanos, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, el Señor Jesucristo, pongamos atención en esto,
no está repudiando al amor. Sí, mis hermanos, tenemos que entender esto. Cuando el Señor Jesucristo viene y cumple la ley en su perfecta justicia, hermanos, aunque estamos acostumbrados a pensar en la ley como algo, bueno, que queda atrás, esto no significa que el amor haya sido repudiado o haya sido dejado atrás. En realidad el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley que consistía precisamente en el amor. Ahora, digo todo esto, hermanos, porque cuando el hombre entra a la gracia, definitivamente el amor no se encuentra repudiado o relegado. Repito, esta idea, hermanos, siempre se habla de esto en términos de la ley. Ahora lo que estoy haciendo es sustituir lo que siempre se menciona como la ley por aquello en lo que la ley consiste, hermanos. ¿En qué consiste la ley? Como hemos ahondado, consiste en amar a Dios y en amar al prójimo. Bueno, cuando el Señor cumplió la ley, no se está repudiando al amor, hermanos, no se erradica al amor, antes bien lo confirma como un mandato divino, pues Él viene a cumplirlo, hermanos. Y ahora nosotros, estando en Él, somos hechos partícipes de su justicia por la fe. En lo que más debemos poner atención, hermanos, y perdón si soy demasiado enredado en esto, es qué sucede con el amor estando el hombre en la gracia. Bueno, quiero llevarles a este primer texto, es la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Primera de Juan 4, del 7 al 12. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, hermanos, repito una idea anterior. Cuando el Señor Jesucristo cumple la ley, no entendemos, por supuesto, que con ello Él haya erradicado o repudiado el amor. ¿Sí, mis hermanos? Y yo espero que mediante esta forma de hablar nos quede claro, porque precisamente la ley del Señor consistía en que amáramos al Señor, o se resumía en que amáramos al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Somos incapaces de cumplir esto, el Señor lo hace y ahora nosotros por la fe participamos de su justicia, de lo que Él ha hecho. Pero el amor, hermanos, no se repudia ni se erradica del panorama, hermanos. Es importante que entendamos eso y para eso hemos leído el texto de la primera epístola de Juan, capítulo 4, del 7 al 12. Bueno, hermanos, dentro de las bases de la gracia, el Señor nos dice, esto es Juan 13:34, dentro de las bases de la gracia, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ya no es este el pacto de obras, hermanos, ya no estamos obrando para procurar nuestra salvación, pero dentro de la gracia
tenemos este mandamiento y el Señor nos ha dado de su Espíritu para que podamos hacerlo, que nos amemos unos a otros como yo os he amado, dice el Señor, que también os améis unos a otros. Bueno, hablando así, hermanos, quiero ocupar un poco de tiempo para hablarles acerca del orden del amor. Y ahora me explico. Cuando al Señor se le pregunta cuál es el principal mandamiento, sabemos la respuesta. Él dice que es amar a Dios. Y dice cómo hemos de amar a Dios. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, puesto que se maneja y todos entendemos por qué, como el principal mandamiento, hermanos, lo lógico es que nosotros pensemos que por aquí es por donde debemos empezar. Es decir, si el principal mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, entonces, siendo este el principal mandamiento, por aquí empieza el orden del amor. Sin embargo, tenemos un problema, hermanos, porque la palabra nos ataja diciendo lo siguiente. Voy a leer para ustedes Primera de Juan 4:20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? El hecho de que yo estoy mencionando estas cosas así, hermanos, no quita que el principal mandamiento sea amar a nuestro Señor, a nuestro Dios, sobre todas las cosas. Ese es el principal mandamiento, sin duda. Ahora, algo, hermanos, que nos ataja, que nos previene de hipocresía, de falsedad, de autoengaño, hermanos, es esto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien tiene enfrente, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, no podemos decir pues que amamos a Dios, pues mentimos si decimos que le amamos a Él mientras aborrecemos a nuestro hermano. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿por qué nuestro Señor interpone a una criatura vana y pecadora, como es el hombre, entre su persona y nosotros? Es decir, tenemos el mandamiento de amar al Señor y hablando quizás a la ligera, hermanos, algunos podemos decir, eso es fácil. Ahí está el mandamiento de amar a Dios. Y cuando digo que podemos pensar así, que es fácil, hermanos, me refiero a que nuestro Señor es perfecto en su carácter, nuestro Señor es misericordioso, nuestro Señor es paciente, nuestro Señor, por mérito, podría decir alguien hablando ligeramente, es fácil de amar. Pero cuando se nos dé ese mandamiento, antes de que nosotros podamos llegar a ello, hermanos, se pone entre Dios y nosotros al hombre vano y pecador. Y se nos dice, un momento, tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el hombre, mi hermano, quizás carece de méritos. No, no quizás. Carece de méritos cuando todos tenemos pecados, todos tenemos defectos. Todos, cuando somos bien conocidos, hermanos, somos ya difíciles de amar. No es tan sencillo. No es algo de lo que creo tengo que convencerle. Entonces, hermanos, resulta que el mandamiento me pone delante a Dios, pero antes de que yo pueda entregarme a eso, antes de que yo pueda decir, sí, yo puedo amar a Dios, yo quiero amar a Dios,
yo voy a amar a Dios, antes se interpone a mi prójimo delante de mí y allí las cosas se complican. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ese mérito en sí mismo para ser amado por nosotros. Y allí es donde se nos empiezan a complicar las cosas. Bueno, tenemos que entender, hermanos, que el mandamiento de amar al hombre, hermanos, no descansa en el mérito del hombre. Esto es relevante, hermanos, esto es muy importante. El mandamiento de amar al hombre no descansa en el mérito del hombre, no se basa en el mérito del hombre. Si se basara en el mérito del hombre, hermanos, estaríamos excusados de no amar al prójimo. ¿Sí? Pero en tal caso, hermanos, si fuera en base a mérito, Dios también estaría excusado de no amarnos a nosotros. ¿Me entiende, mi hermano? El mandamiento de amar al hombre no descansa en el mérito del hombre, hermanos. Pues en tal caso, nuestro Señor también estaría excusado de no amarnos a nosotros, porque nosotros no tenemos mérito para ser amados. La respuesta, por supuesto, hermanos, está en la palabra. Nuevamente, la primera epístola de Juan 4, del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, aquí está la respuesta, ¿cómo es que podemos amar a nuestro prójimo? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire cómo dice aquí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Voy a seguir. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, mis hermanos, nosotros no le amamos a Él porque nosotros le amamos a Él, perdón, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mis hermanos, entendamos lo siguiente. Yo sé que estos son textos bien conocidos, bien familiares para todos nosotros, pero recuerde, estamos hablando acerca del mandamiento principal, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No amamos a nuestro prójimo por causa de mérito, hermanos. Podemos amar al prójimo si estamos en Dios, si hemos conocido a Dios, porque nuestro Señor sin mérito nos ha amado. Él ha enviado a su Hijo y nosotros hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, mis hermanos, si estamos en Dios, si hemos creído en el amor de Dios, hermanos,
si hemos nacido de Dios, hermanos, entonces nos podemos extender hacia el amar también a nuestros hermanos. Así como hemos sido nosotros amados sin mérito, no es en base al mérito que nosotros hemos de amar a nuestros hermanos, sino que vamos a entregar un amor semejante al que Dios nos entregó a nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Ya que el tema habla acerca de amarnos a nosotros mismos. Bueno, cuando la Biblia dice, hermanos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, repito, no está basándose, no está señalando al mérito del hombre, no está señalando, hermanos, a lo buena que nos parezca la persona, hermanos. Está señalando a algo realmente, voy a decirlo de esta manera, hermanos, bien básico. Está hablando, hermanos, acerca de algo a lo que nosotros conocemos como la regla de oro. Y ahorita quisiera explicarme, hermanos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos tiene que ser en base al amor que hemos recibido de nuestro Señor. Si nosotros lo desenfocamos de eso, hermanos, no solamente se nos va a hacer imposible, no solamente se nos va a hacer difícil, perdón, hermanos, va a ser imposible para nosotros el expresar un amor basado en cualquier otra cosa. Ahora, quisiera llevarles a Lucas, hermanos, en su capítulo número 10. Versículos 25 en adelante. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el Señor nos señala que hemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Qué pasa con la naturaleza del hombre cuando recibimos un mandamiento acerca de amar a nuestro prójimo? Yo lo comparo, hermanos, a cuando usted saca un pez del agua. Bueno, no sé cuántos de aquí han sacado un pez del agua, pero cuando usted lo toma en su mano, el pescado hace su último esfuerzo y se mueve, hermanos, y como está resbaloso, bueno, usted lo tiene que tomar con fuerza. Pero el pez se contorsiona y hace ese esfuerzo por librarse de su mano. Bueno, en Lucas 10, hermanos, al Señor Jesucristo le preguntan, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces aquel que le preguntó responde y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el Señor le dice, ahí tienes, ¿no? Pero buscando zafarse, entonces pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ya es el último intento, hermanos, porque dice, eh, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, puesto que el Señor le había reducido al mínimo, ahí tienes la ley, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Queriendo justificarse, eh, hace una pregunta que algunos podríamos considerar muy, muy tonta, muy, muy básica, pero él lo hace queriendo justificarse, como diciendo, no logro identificar a qué te refieres, ¿no? Bueno, cuando él hace esta pregunta, el Señor le refiere esa parábola que nosotros conocemos como la del buen samaritano. Ustedes la conocen, hermanos. Entonces, cuando este hombre pregunta, ¿quién es mi prójimo? Si nosotros lo tradujéramos a un lenguaje actual, vamos a decirlo así, nosotros diríamos, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Son los de la fe? ¿O será acaso mi vecino, ese que le pega a su mujer? ¿Ese es mi prójimo?
¿O qué pasa si no es protestante? ¿Y si es un testigo de Jehová? ¿O también son los reos? ¿O son los murmuradores, los que están entre nosotros y son murmuradores? ¿A esos te refieres? ¿Ese es mi prójimo? ¿O quién es mi prójimo? Bueno, el Señor le contesta, le da la respuesta cuando le pregunta quién es mi prójimo, le habla acerca del buen samaritano. Si usted repara, hermano, en esta parábola, encuentra que solamente se describe a este hombre que cae en desgracia, precisamente así, como un hombre que cae en manos de ladrones, y no nos dice la palabra si era bueno, si era malo, no nos dice ni siquiera si era israelita, hermanos, no nos dice si era gentil, no nos dice si era joven, anciano, respetable, religioso, no nos dice nada, simplemente dice que iba un hombre de camino y cae con ladrones, ¿no? Bueno, dice que pasa un levita, pasa un fariseo, si no, bueno, no recuerdo el otro, ahorita se me va, hermanos, pero finalmente pasa el más improbable, que es un samaritano. Un samaritano es un hombre que tiene, que su ascendencia es mixta, ya no es un judío puro, pues, era alguien repudiado en realidad por los judíos, por haberse mezclado. Entonces pasa este hombre y conocen ustedes la historia, ¿no? Le toma, cura sus heridas, le lleva a una posada, hace que le atiendan y cuando él se va todavía da dinero, un dinero que va a ser utilizado para las curaciones del hombre y dice, si este dinero se te acaba, cuando yo vuelva, te pago lo que gastes de más. Entonces, hermanos, el prójimo en este caso no es definido en el sentido de que el Señor nos dice básicamente, pues tu prójimo es cualquier hombre, todos los hombres son tu prójimo. Y a todos ellos, dice el Señor, debes amar como a ti mismo. Y yo mismo quiero llevarles a alguna aplicación de todo esto. Empecé, hermanos, preguntándoles si ustedes se aman a sí mismos. He dado algunas explicaciones de cómo los hombres solemos entender qué es el amor a nosotros mismos. Algunos nos basamos en la autoestima, algunos nos basamos en que nos sabemos defender nuestros derechos. Algunos se basan en el carácter resuelto, etcétera, etcétera. Pero cuando es nuestro Señor el que nos pregunta si nos amamos a nosotros mismos, no se está refiriendo a esas cosas, hermanos. No se está refiriendo a lo que nosotros solemos pensar como lo que es el amor a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos acerca de amarnos a nosotros mismos, hermanos, cuando la Biblia habla de eso, todo está estrechamente relacionado con lo que podemos amar también o la forma en la que podemos amar también a nuestro prójimo. Mateo 7:12 contiene lo que nosotros conocemos como la regla de oro. Este versículo es conocido dentro de lo que son las iglesias cristianas, pero también fuera de ellas, hermanos. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, Mateo 7:12, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tenemos nuevamente esta expresión. Así como dice que la ley se cumple en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y allí se cumple toda la ley, así se dice que, particularmente hablando del prójimo, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mis hermanos, yo sé
que cada uno de ustedes tiene su autoestima, cada uno de ustedes tiene una personalidad, unos más fuerte que la de otros. Yo sé que algunos son más seguros que otros. Yo sé que algunos suelen defenderse mejor que otros ante los que les ofenden, ante los que quieren pisotearles o pasar por encima de sus derechos. Pero cuando hablamos acerca del amor a nosotros mismos, hermanos, consiste en eso. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, estamos cumpliendo la ley y los profetas. Estamos cumpliendo el mandamiento de Dios y he tratado de explicar, hermanos, que el mandamiento de Dios consiste en el amor, básicamente, y que este amor permanece dentro de la gracia, como un mandamiento, como el gran mandamiento de nuestro Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que esta manera de comprender el amor a nosotros mismos está vinculada, está ligada a la fe. ¿Por qué? Porque ha de ser nuestro Señor el que va a juzgar estas cosas y las recompensará en su momento. Si tú no tienes fe y vives para este día, para este siglo, para este mundo, hermano, entonces tú no vas a hacer con los hombres lo que quieren que hagan, que se haga contigo. Tú vas a procurar tu bien, vas a ser capaz de pasar por encima, vas a ser capaz de quitar, de arrebatar, vas a ser capaz de ser egoísta, de codiciar, vas a promover tu personalidad fuerte para dominar, para que se sujeten a ti, para lograr, etcétera, etcétera. No que los logros sean un pecado, hermano, entiéndame en qué sentido se lo estoy diciendo, pero es necesario que entendamos que lo que aquí se habla está ligado enteramente a la fe. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. De tal manera, mis hermanos, que el amor a nosotros mismos, porque esto tiene recompensa, hermanos. Esto tiene un momento en el que el Señor lo ha de juzgar. El amor a nosotros mismos, según Dios, principia por este mandamiento. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, mi hermano, manifiesta amor hacia tu propia persona, ¿cómo? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo no quiero que alguien me mienta, entonces yo no miento, ¿verdad? Yo no quiero que sean hipócritas conmigo, bueno, yo no seré hipócrita con mi prójimo. Yo no quiero ser despojado, entonces yo no despojaré a mi prójimo. Yo no quiero que alguien esté codiciando o merodeando a mi esposa, bueno, entonces yo no estaré codiciando o merodeando a la esposa de otro. Y un largo etcétera, hermanos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay un espacio, hermanos, también hay un tiempo para procurar un carácter sano. Ese es otro tema, hermanos, pero entendamos esto. Hemos de amar a Dios sobre todas las cosas, pero antes de amarle a Él está puesto nuestro prójimo. ¿Cómo hemos de amar al prójimo nuestro, hermanos? Le hemos de amar como a nosotros mismos. ¿Cómo nos hemos de amar a nosotros mismos? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto, mi hermano, te conviene. Esto es lo mejor que tú puedes hacer por ti, mi hermano. Esto tiene recompensa en esta vida. Voy a abusar del texto. Tiene recompensa en la venidera, hermano, porque Dios te bendice. El Señor está contigo cuando tú obras de esta manera. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas.